Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con nuestro analista en temas económicos y de desarrollo social. Él, como todos lo conocen, se llama Francisco Martínez y nos va a dar una perspectiva amplia sobre el desarrollo social que se nos viene para este año y para los próximos años. ¿Qué es lo que la sociedad salvadoreña necesita y qué es lo que posiblemente veremos que haga el gobierno salvadoreño? Francisco, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan José? Buen día. Feliz año 2022 para ti, tu familia y para tu equipo de trabajo, así como para los lectores y los seguidores de Contrapunto TV. Un placer en este nuevo año. Sí, gracias. Este año vas a ser vos, digamos, casi como la estrella de Contrapunto TV, porque me da la impresión de que este año va a disminuir un poco la discordia política de hace unos años, porque realmente al presidente le queda la mitad de su periodo y lo tiene que aprovechar en la realización de obra, ¿no? Para que el cumplimiento de sus promesas de campaña electoral y también incluso preparándose para que salte el delfín que lo va a sustituir si es que no, si es que se prohíbe realmente la reelección en la nueva reforma, en la nueva constitución que será reformada. Creo que en particular no olvidemos el periodo en el cual estamos haciendo esta reflexión y sobre todo los acontecimientos políticos de los últimos 4 años, porque estos últimos 4 años son el reflejo de la crisis del modelo económico y político que Arena y los grupos oligárquicos impulsaron al terminar la guerra en nuestro país. O sea, ellos terminaron, después de todo, hay que decirlo con mucha frialdad, terminaron siendo los que mayor lucro le sacaron a la paz social que construimos después del acuerdo de paz. Se olvidaron de los temas económicos sociales que beneficiaran a la gente y se empeñaron en sus negocios. Continuaron la política de expulsión de salvadoreños, con lo cual generaron un negocio que les permitía divisa permanente al sistema económico especulador que ellos crearon con la reforma del 89, después con el primer gobierno de Arena. Esa gobierna de liberalización que abrieron la economía al exterior y que viabilizaron un nuevo momento de acumulación histórica a partir de apropiarse del Estado, de las riendas del Estado, es lo que básicamente entra en crisis. Ya en el segundo gobierno de Arena, de Calderón Sol, ese modelo estaba en crisis. Ellos ofrecieron zonas francas, ellos ofrecieron desarrollo a partir de mano de obra barata y de expulsión de personas. Ese modelo fracasó. Y Era como le decían, Francisco, íbamos a ser los tigres de Centroamérica, algo así decían, ¿no? Ellos pensaban más bien en una maquila. Creo que ellos abandonaron el sueño de ser uno de los tigres asiáticos que se planteó en la acción económica de los años 60, que se proyectaba la industrialización por sustitución de importaciones, solamente que en los años 60 esa visión económica se soportaba en una férrea dictadura represiva, genocida, que nos llevó a la guerra civil. Esa falta de espacio político y la crisis económica terminó en la guerra civil. Te quiero preguntar lo siguiente, cómo es posible que antes de la guerra sufrimos una represión
vamos a tomar un tiempo para calcular dentro del calendario, desde el 32 para acá, para los años finales de los 70, una dictadura militar férrea que aplastaba cualquier movimiento democrático, que aplastaba cualquier protesta civil. ¿Y cómo es posible Que que robaba elecciones. se hizo la paz en El Salvador y a la hora de que el FMLN le tocó gobernar, no hizo lo posible por hacer los cambios que el país necesitaba, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue posible eso? ¿No? Son los contextos históricos. Mira, uno no puede olvidar los 200 años de historia, digámosle, de alguna forma republicana que tiene la República de El Salvador después de la independencia de la corona española. En esos periodos han habido momentos en donde diferentes fuerzas han tratado de llevar adelante una reforma política. Lo intentó Barrios con su reforma liberal, a Barrios lo terminaron fusilando, ¿verdad? Lo intentaron los Araujos en dos momentos, en 1912 y en 1930. Los terminaron dejando fuera. A uno lo mataron en el Parque Bolívar, al otro le terminaron dando golpe de Estado, terminaron instaurando una dictadura militar. Esa dictadura militar tronó el martinato en 1944 con la revolución civil de abril-mayo del 44, pero no abandonaron el poder. Esas mismas fuerzas reaccionarias mantuvieron el poder, dieron un contragolpe y evitaron, con mucha, digamos, acompañamiento de los sectores oligárquicos, que se llevaran adelante las reformas sociales que se estaban dando en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que la Constitución de 1950 quedó castrada en muchos derechos. Y al quedar castrada, muchos derechos solo se declararon. Esos derechos no fueron vida de los salvadoreños, nunca se hicieron realidad. Te dijeron que tenías derecho a la libertad sindical y el movimiento sindical en este país siempre fue perseguido, que tenías libertad de expresión política y nunca pudiste llevar adelante durante ese periodo una verdadera expresión de acción política, cuando había movimientos ciudadanos que buscaban nuevas formas de relación entre la sociedad y el Estado, básicamente eran reprimidas porque la dictadura no permitía ningún espacio para las expresiones democráticas sociales. Y detrás de la dictadura estaba la oligarquía y estaba en buena parte también el gobierno americano. Esa falta de... Ahora, Y Francisco, ahí, perdóname, José, no sí. podemos olvidar que esa dictadura impulsó un proceso de desarrollo económico, solo que ese proceso de desarrollo económico lo hizo desde la perspectiva de favorecer a los grupos oligárquicos y desde la acción política de la represión. Todos esos factores de caldo, de olla de presión, terminaron en los hechos que llevaron a la guerra civil que tú y yo participamos y en donde sufrimos lo que en verdad es ser reprimido por un régimen. O sea, hoy se habla a veces de que este es un régimen que tiene una represión contra expresiones. De verdad eso da risa. Los que venimos de esa realidad no podemos menos que ver que están nada más lanzando discursos que no tienen, digamos, una verdad sustentada en la realidad de los hechos. Nosotros lo podemos decir, tú y yo pasamos la cárcel, tú y yo fuimos perseguidos, tú y yo tuvimos que tomar las armas para defender una idea política y una causa, y ciertamente los que al final terminaron haciéndose con el control del partido político que surgió después de la guerra, no lograron llevar adelante la concreción de aquellos ideales. Pero esos ideales siguen estando vigentes. La reforma política, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma del comercio exterior, la reforma agraria, la reforma urbana, siguen estando presentes. Y a este gobierno, después del fracaso de la ola neoliberal en El Salvador, le corresponde retomar esas grandes aspiraciones ciudadanas. Por eso es que Nayib Bukele no es más que la continuidad de aquel periodo
de grandes luchas sociales. Y este movimiento que él ha logrado construir tiene la responsabilidad de seguir enarbolando las banderas de la democracia. Por eso la revolución electoral que logró con esa aplastante respaldo popular es básicamente eso, es una revolución electoral que está obligada a usar esa mayoría para transformar las condiciones y las realidades del país. Ahora, Francisco, te quería interrumpir para que entremos a analizar en este momento cuáles son en realidad los retos del actual gobierno salvadoreño. ¿Cuáles son sus retos en estos 2 años y medio, creo que le quedan de estar en el gobierno? Hay que tenerlo en cuenta. El gran reto de este gobierno se llama prosperidad, darle prosperidad a los ciudadanos salvadoreños. Ese es el reto de todas las acciones que tiene que hacer en los próximos años. Ya hemos visto que este año va a ser un año de inversión pública, más de menos 1.700 millones de dólares son los que se van a invertir en inversión pública, una serie de actividades de construcción, de infraestructura que vamos a tener durante el año, más la oferta de inversión privada, o sea, va, digamos, en suma quizás habrá una inversión de unos 4.000 millones de dólares en inversiones en El Salvador. ¿Cómo eso se traduce en empleo, en buenos salarios, en condiciones de vida digna para la sociedad? Es parte del reto que tiene este gobierno. ¿Cómo asegura que haya una reforma político-social que le dé a los ciudadanos un sentido de pertenencia y de bienestar en El Salvador? Es el gran reto político del gobierno para poder consumar el ideal que él tiene, la meta política de continuidad de su legado en el año 2024, porque ya lo que se hace en 2022, lo que se va a poner en evidencia con los resultados de todas las obras hechas en 2023 son lo que te va a dar el resultado electoral de 2024. Y en 2024, justamente lo que vas a tener es una elección general, presidente, diputados, consejos municipales y parlamento centroamericano. Es todo de nuevo en una discusión que solamente se puede definir a partir de resultados. Y esas son obras. Ahora, ¿cómo vas a hacer que esas obras se trasladen al bienestar de la población si esas obras responden a los intereses ciudadanos? Y por eso es importante toda esta visión de infraestructura y sobre todo generar empleo decente. Creo que en ese sentido los retos y el enfoque está planteado. Este gobierno ha entendido justamente que tiene que demostrar con resultados, ya no con palabras, ya el discurso ya no es válido. Hoy se trata de hechos y esos hechos se deben traducir a la mesa, a la vida de las familias, de las comunidades, para que ese bienestar pueda ser, digamos, respaldado políticamente en las elecciones de 2024. No hay que ponerse, digamos, ingenuos. Se trata de acciones políticas para continuar una acción política que va en la búsqueda de crear un nuevo modelo de desarrollo. ¿Cuál será ese modelo de desarrollo? Ese modelo de desarrollo que sustituye el modelo feudal en el cual hemos vivido durante 200 años. Un modelo en donde pequeños grupos se han hecho del poder político, han usufructuado el Estado para poder hacer negocios. De lo que se trata ahora es que en este modelo alternativo se creen mayores espacios para el desarrollo de actividad económica y progreso para las mayorías de salvadoreños. Que el 90% que son excluidos de los beneficios tengan en verdad redistribución a partir de salarios y a partir de ingresos dignos. ¿Vos crees, Francisco, entonces que este proceso, este nuevo momento que se le viene al presidente Bukele y a su gobierno, se van a tratar de cumplir las promesas de... por ejemplo, también tiene que ver mucho la inversión extranjera o la cooperación internacional. Y ahí es donde yo veo un problema con la cooperación, por ejemplo, de Estados Unidos, que está en contradicción con el presidente Bukele. ¿Cómo crees que se pueda arreglar esa discordia que hay con Estados Unidos cuando nosotros
tenemos la mitad de la población casi en ese país. Mira, ese es uno de los grandes retos. Ahora, yo creo que hay que ver la realidad quizás en tres niveles. Uno, el plano local propiamente. En el plano local, este gobierno está obligado a generar mayores niveles de desarrollo humano, a superar esas desigualdades cuando uno nace. O sea, si tú naces en una comunidad rodeada de crimen, agobiada por la falta de empleo, tu posibilidad y tu esperanza de vida es menor que la de los ciudadanos salvadoreños que nacen en comunidades donde esa realidad no es tan profunda. La desigualdad de educación, si tú no tienes ambientes escolares para desarrollarte, para crecer, ese ciclo, digamos, de ventajas que te puede dar la educación, no lo vas a poder traducir en mejoras en tu crecimiento en la escala social del país. Y si tus ingresos, si tú sufres desigualdad de ingresos por falta de empleo, por falta de transferencias públicas, no vas a poder tener suficientes recursos para la alimentación, para el ocio, para el recreo, para la salud, para la educación de tus hijos. Eso es, entonces, el Estado tiene que entender que ahí tiene grandes retos que cubrir. Tiene además que volver más eficiente el aparato público. El aparato público debe convertirse en un factor de desarrollo, no en un factor de gasto, sino un impulsor del desarrollo. Y aquí viene un tema que es pendiente, que en parte, digamos, con todas estas reformas de leyes que se están haciendo, se está dando una reforma del aparato público, ¿verdad? Una reforma del Estado. Eso requerirá también una nueva calidad de funcionarios públicos que estén comprometidos con el bienestar social, más que con sus propios intereses particulares, sino funcionarios públicos, empleados públicos, capaces, competentes, pero con vocación de servicio a la ciudadanía. Ese es el primer plano. El segundo plano hay que verlo en la relación con Estados Unidos. Estados Unidos para nosotros es de tremenda importancia. 3 millones de salvadoreños básicamente están radicados allá. La mayoría de ellos son ciudadanos americanos. O sea, tienen voz y voto allá. O sea, no son ciudadanos de cuarta categoría, son ciudadanos también con categorías iguales para ejercer derecho a voto. Son tremendamente importantes para nosotros por la transferencia no solo económica, sino transferencia también cultural, familiar, afectiva. Son nuestra base de respaldo. O sea, cuando tú hablas de tu familia, no solo hablas de la familia acá, hablas de tus hermanos, tus primos, tus tíos que están en los otros países, principalmente en Estados Unidos. Entonces, ese plano también tenemos que analizarlo. Y ahí las relaciones de gobierno a gobierno en este momento son las relaciones quizás que no preveíamos que iban a ser tan tensas a partir de la serie de medidas que en el país se han tomado. Y eso tiene que ver con la falta de lectura correcta que hacen los Estados Unidos de la realidad salvadoreña. Esto es como cuando respaldaron con $1 millón diarios la guerra. No entendían que detrás de la expresión popular y armada que reflejaban nuestras organizaciones estaba la base de una violación permanente a los derechos económicos, sociales y políticos de la sociedad salvadoreña. Y simplemente se montaron en aquella lógica de que éramos bandas comunistas, ¿verdad? Y entonces para detener el comunismo tomaron decisiones equivocadas. Hoy nuevamente hacen una lectura equivocada, no entienden que esto que está sucediendo es la reacción popular para construir una sociedad diferente, más justa, más equitativa, que recoja una serie de elementos que durante 200 años no han cumplido los políticos, que rescate al país de la corrupción, que evite que el país caiga en manos del narcotráfico, que evite que el país sea un satélite de otras naciones, sino que sea un país que tenga su verdadera autonomía y soberanía. Ese es el segundo plano. Entonces ahí hay que trabajar mucho porque hay que dar lectura y ahí nuestros compatriotas, nuestros hermanos en Estados Unidos tendrán que hacer una correcta narrativa a sus funcionarios electos en Estados Unidos para contar lo que está sucediendo acá, para que el gobierno americano entienda que hay una realidad que se corresponde con esto. Nayib Bukele es una expresión de mayorías. La Asamblea Legislativa que hoy tenés es una expresión de mayoría. La gente ha votado por ellos. Y si a ti te dan la mayoría para que tomes decisiones, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a ocupar o vas a ir a buscar a los que no tienen los mismos niveles de representación? Hoy te dicen que hay que ir a consenso. Cuando uno hace el análisis de los consensos y te provocan a que busques consensos, lo que te están diciendo es que no tomes las decisiones que la sociedad necesita para cambiar su rumbo. Y si queremos un rumbo que nos lleve al desarrollo, que nos lleve a la prosperidad, no podemos seguir haciendo nada de lo que se hacía hasta antes de 2019, hasta antes de abril de 2021. Y el tercer plano, y el tercer plano es el plano de las grandes relaciones internacionales, que es los otros jugadores globales, China, Rusia, India,
en América Latina, México, Brasil, Argentina, las grandes naciones, para ver cómo articulas también con ellos niveles de relación que te permitan salir de esa dependencia, ¿verdad? De esa dependencia económica y comercial que hoy tienes con Estados Unidos, para poder ampliar la lógica de tu canasta de posibilidades en un marco de búsqueda de relaciones que te favorezcan el desarrollo, que te trasladen conocimiento, que te trasladen tecnología, que te trasladen financiamiento, que te ayuden a diversificar. Como decimos en finanzas, uno no puede tener todos los huevos puestos en una misma canasta, tenemos que diversificar. Y esa tercera perspectiva es donde más trabajo hay que hacer, porque ahí necesita funcionarios muy experimentados, muy comprometidos con la visión de cambio, que nos lleven a este enfoque de que todo lo que se está haciendo en El Salvador tiene a la base la búsqueda de construir unos indicadores de desarrollo humano que sean más, digamos, acordes a la nueva realidad y que nos permitan cumplir los grandes desafíos que el país y el mundo tiene, los objetivos del desarrollo sostenible. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son una agenda en la cual podemos buscar cooperación, podemos buscar encuentros con muchas naciones en el mundo. Te quería hacer la última pregunta. Esa última pregunta está relacionada a lo político, porque hemos visto que los sectores políticos de El Salvador de oposición califican al presidente como un dictador y al gobierno como un gobierno dictatorial. Nosotros, como vos decís, vivimos la dictadura, fuimos, bueno, expresos políticos, fuimos combatientes, yo soy lisiado de guerra, hay muchos que no son lisiados de guerra, pero tienen traumas, de la guerra civil. Pero, ¿por qué la oposición política califica al gobierno de Nayib Bukele como un gobierno dictatorial? Lo que pasa que es justamente lo que te decía al principio, buscan ponerle un calificativo frente a su incapacidad de haber resuelto los problemas nacionales. Mira, en 2011, con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno de Mauricio Funes construyó un diagnóstico. Ese diagnóstico le señalaba dos grandes temas básicos que inviabilizaban el desarrollo del país. Uno era violencia e inseguridad, y el segundo era la baja productividad de los bienes y servicios que El Salvador produce. O sea, aquel país de maquilas en el cual nos metió Arena a finales de los años 90, era un país que no nos daba posibilidades de desarrollo. Entonces, cuando se definen esos dos problemas, le plantean al gobierno el reto de crear políticas públicas para enfrentarlo, porque si no resuelve estos problemas, el país no sale del subdesarrollo. Entonces, cuando este gobierno define el tema de la seguridad como tema prioritario, es porque entiende que ese es clave para desestructurar todo el desorden organizado que le dejaron los anteriores gobiernos. O sea, lo que hemos vivido es un país del desorden, pero no es un desorden del caos, sino que es un desorden organizado para hacer negocio, para hacer la vida de los que se han beneficiado con la situación precaria de inseguridad y de insatisfacción que los ciudadanos tienen. Entonces, cuando se ponen a trabajar en ordenar esto, o sea, a tratar de ordenar al país para que pueda entrar en el nuevo orden mundial, entonces básicamente entra en crisis. Y si te dicen que es dictadura, porque si tienes 66 votos para aprobar una ley, si tienes los 56 votos necesarios básicos para tomar las decisiones calificadas y no los usas, entonces, ¿para qué te llevaron? ¿Para qué el pueblo te dio las manijas de la nación? O sea, le dicen que es una dictadura porque toman decisiones. Recién acaban de aprobar la ley de los recursos hídricos, que hay que decirlo, es una deuda que está asumiendo este gobierno de promesas incumplidas por los otros. Y esta ley lo que te recoge es un tema básico, el derecho humano al agua y al saneamiento. Te prioriza el uso de las aguas, el uso doméstico, el uso para la agricultura, para asegurar la sostenibilidad, el uso para la generación de energía limpia a partir de la hidrogeneración y luego los usos industriales. Te da un componente básico,
te asegura la no privatización, te establece que hay que pagar por el agua, pero si tú no tienes dinero, te van a dar el agua. O sea, el agua es un derecho humano. Y en esto es básico articular, y quiero relacionar esto, porque a la base está una discusión. Esta ley que se acaba de aprobar está también vinculada a la reforma constitucional que se está planteando para impulsar en los próximos años, para que se apruebe este año y se ratifique después de las elecciones de 2024 con una nueva, digamos, realidad legislativa. Pero en esa propuesta se incorpora el derecho humano al agua como un tema básico en el artículo 2 de esa propuesta. Derecho humano al agua, derecho al saneamiento, derecho al aire de calidad y derecho a la alimentación adecuada. Ve lo que te está planteando en una generación nueva de derechos. Estos derechos no se incluyeron en la Constitución del 50, no solo porque no existían como derechos, sino porque la derecha se opuso a que estos derechos fueran ampliamente desarrollados. Y luego, en el desarrollo de la vida, nunca te permitieron ejercerlos. Hoy de lo que se trata es buscar que esos derechos sean ejercidos de forma práctica. Entonces, ahí vos ves un tema. En el tema de la productividad de los transables o el bajo valor agregado que puedan tener esto, pues aquí es donde viene la necesidad de incorporar valor y ahí requerís pasar de la actividad eminentemente primaria a actividades de incorporación de valor. Y eso tiene que ver con tecnologías. En la economía digital, en la nueva era digital en el que el mundo está, nosotros necesitamos desarrollar el talento para poder incursionar con nuestra fuerza de trabajo en las áreas del desarrollo, la aplicación, la creación, la innovación de tecnología en el marco de esta revolución técnico-científica y de las tecnologías 5G que hoy ya son, digamos, una realidad. Ahí tenemos, digamos, este punto. ¿Qué necesitamos para eso? Parte de lo que este gobierno, digamos, ya ha empezado, esta necesidad de hacer una reforma educativa. Es clave hacer eso para poder elevar la calidad de la fuerza de trabajo local, pero también para que haya raciocinio sobre lo que está sucediendo en el mundo, fortalecer la infraestructura, desarrollar mecanismos para prevenir los riesgos macroeconómicos en términos de las finanzas públicas, en términos de las realidades macroeconómicas que el país puede ser, digamos, afectado a partir de las realidades globales. Tenemos que tomar medidas respecto al cambio climático y nuestra medidas necesarias frente a un país con la alta vulnerabilidad como la que tenemos. Debemos trabajar porque haya mayor formalización de los trabajadores informales y de las unidades económicas informales para que puedan ser sujetos de derecho. Necesitamos dar mayor apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas para que sean el soporte de la economía alternativa y que además se genere un planteamiento que te lleve a mayor búsqueda de inversión extranjera en un nuevo país con una nueva vertiente de desarrollo. Sí, Francisco, pero yo lo que vos has mencionado una cantidad de cosas que el país necesita y sería prácticamente el país de las maravillas, ¿verdad? Si todo eso se llegara a cumplir, lo que me preocupa es el tiempo. ¿En qué tiempo vas a necesitar para que esas cosas que vos estás diciendo y que vos estás analizando con toda y justa razón se echen a andar? La gente pueda ya decir, tengo un transporte nuevo y bueno, seguro, hay seguridad en el país, ya no hay tantos crímenes, ya no hay tantos desaparecidos, los trabajadores informales pasaron a la formalidad, tenemos trabajo, o sea, es un, como se dice en El Salvador, un tamal bien grande, que no lo vas a lograr hacer en poco tiempo. Y lamentablemente me quedan 8 minutos o 7 minutos para que me des una respuesta y despedir el programa. Sí, mira, yo creo que sin duda, por eso yo decía, esta es la agenda histórica por la que hemos luchado diferentes generaciones de luchadores sociales. Esta es, digamos, la premisa básica por la que nosotros llevamos adelante toda nuestra acción de vida política. Desde ahí también
Y con ese compromiso yo hago el análisis, o sea, no puedo estar desalineado de esa aspiración. Ahora, los tiempos en términos del ejercicio de la política cada vez son más cortos. Entraste el día de primero, pero ya es un día menos, ¿verdad? Entonces, este gobierno, sin duda, en los 2 años y medio, 2 años, 5 meses que le quedan para completar su periodo, tiene grandes retos. Ahora, ¿cuáles son lo que viene en marcha? Primero, completar la agenda de adecuar la institucionalidad del Estado a esa nueva visión de desarrollo. Y por eso todas estas leyes que se han aprobado el año pasado, por eso estas leyes que planteó el presidente a final del año, estas 20 leyes que dijo que iba a mandar a la Asamblea Legislativa, que tienen un carácter, digamos, de abrir el país a ser una plataforma financiera, está en ese marco. Toda la infraestructura pública que se está creando va en esa lógica de crear las condiciones para llevar adelante ese enfoque. Todas las políticas, por ejemplo, la política de rescate agropecuario, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo, todo lo que tiene que ver con el Bitcoin, todo esto está articulado a ese enfoque. Ahora, eso, y aquí son los retos de la política, cómo todo eso se traslada en bienestar, y regreso a las primeras palabras. O sea, el reto de este gobierno es trasladar todas sus acciones en bienestar. Bienestar es satisfacción. Si la gente se siente satisfecha, lo más seguro es que este proyecto político que encabeza el presidente Bukele va a ser reelegido en las elecciones de febrero o marzo del año 2024. Y si ese proyecto político es reelegido, ¿verdad? Básicamente lo que vas a tener es la continuidad. Y aquí ya nos vamos a lo hecho. Este proyecto político necesita ser reelegido para que lo que se ha hecho hoy no se pierda, para que lo que se ha hecho hoy continúe y se asegure. Por ejemplo, en este año, lo más seguro es que se presente la propuesta de reformas a la Constitución. Muchas de esas propuestas de reforma a la Constitución son adecuaciones, podrían ser forma, pero otras son de contenido. Y esas requerirán ir a una confirmación, a una ratificación por la Asamblea que salga electa en las elecciones del 2024. Para lograr eso, este gobierno debe haber satisfecho a sus electores, debe haberlos incorporado a su gran idea de transformación, a esta idea de revolución liberal popular que está impulsando. Entonces, eso es clave. Entonces, por eso los resultados son importantes. ¿Qué otra cosa es vital viendo las elecciones? Toda esta transformación del aparato del desarrollo local. O sea, priorizar las obras municipales desde un enfoque articulado a la visión nacional, no como se hacía, digamos, en la visión anterior de desarrollo local, pero, digamos, aldeano, ¿verdad? Alejado del enfoque nacional. Aquí lo que están haciendo es básicamente concentraron la inversión municipal para darle enfoque nacional. En algún momento, quizás en 5, en 10 años, vamos a tener que volver a discutir la descentralización y la desconcentración de la inversión. Pero para la jugada política, para asegurar estos cambios, necesitaban hacer la concentración. Todo este marco legal que también se va a adecuar en el próximo periodo, va. ¿Cuáles son, digamos, las dificultades que tiene este gobierno? Fiscales, porque el país lo recibió altamente endeudado. Entonces tiene que crear planes. ¿Cuál es el plan B? Además del Fondo Monetario con el que está discutiendo los 1.300 millones, hay que saberlo. Va a ser el plan C, ¿verdad? Yo lo digo, el plan B no sé cuál es, el plan C puede ser Qatar y el plan F puede ser fiscal para resolver el problema de los 1.300 millones, porque necesitas financiarte, pero también necesitas dar respuesta a problemas como el problema de sistema previsional de El Salvador, que no solamente es para los pensionados que ya adquirieron derechos, sino para 500,000 de salvadoreños que tienen más de 65 años y que necesitan asegurar una vida con dignidad y no tener la vida de indignidad que hoy tienen, de limosna. O sea, ese es un compromiso nuestro, ciudadano, nacional, y eso nos involucra a los 10 millones de salvadoreños, no solo a los 7 que vivimos acá, nos involucra a todos. ¿Cómo vamos a resolver el problema de 300,000 salvadoreños que hoy no reciben ni la pensión mínima? Porque 200,000 de alguna forma reciben algún ingreso para la sobrevivencia,
pero 300,000 están condenados a la indignidad de la limosna. Entonces, ahí tenemos una gran tarea y ese es un papel que este gobierno tiene que jugar. ¿Qué otra cosa tiene que asegurar? ¿Cómo asegura la alimentación de las personas? En este país nadie debería estar sujeto a no tener comida en su mesa. Entonces, este gobierno debe asegurar que toda familia tenga una canasta de comida al mes en cada una de sus viviendas, en cada una de sus residencias, para asegurar que no se muera de hambre. Que diga que por comida no se va a morir. Ese es un dicho que hay que volverlo realidad. ¿Cómo asegurar que el tema de la salud realmente trascienda y que llegue a todo el país? Pasemos de la salud reactiva a esa salud proactiva, en donde estemos de verdad asegurados de que no nos vamos a mejorar. Claro, también requerirá mucha participación. Y hay un tema que a mí me parece fundamental, es la reforma educativa que este gobierno tiene que hacer. Y en esa reforma educativa va a tener que enfrentar a los viejos paradigmas del magisterio nacional que se volvió altamente conservador. Correcto, Francisco. Te doy las gracias. Creo que nuestro público se va a sentir muy, muy agradecido y muy esperanzado con tus palabras, que tus palabras hablan de esperanza, pero también hablan de lucha. Entonces, es un reto que tiene sociedad y gobierno también. Sociedad tiene que luchar por sus objetivos y el gobierno tiene que luchar por hacer cumplir sus promesas para lo que fue elegido. Yo te doy las gracias y dentro de poco estaremos nuevamente conversando. No, Juan José, yo solo para despedirme. Este es un año 2022 crítico a nivel global. Para nosotros como país también es crítico, pero hay que hacer lo que dicen los orientales. Hagamos de esta crisis nuestra gran oportunidad para trascender nuestra realidad de injusticia y volvamos a El Salvador un país de mayor equidad y de mayor justicia social. Gracias y saludos a todos. Siempre feliz año 2022 y vamos a luchar por eso. Gracias Francisco, muy amable. Esperamos siempre también tus columnas que son bastante leídas. Gracias. Sí, no, gracias. Saludos.